Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 305. Fija tus pensamientos. Así se titula el devocional del día de hoy. Cuando se preguntan a los británicos quién ha sido el británico más grande de todos los tiempos, aquel que por lo general encabeza las encuestas es Sir Winston Churchill. Si tuvieras que preguntar a un estadounidense quién ha sido el norteamericano más grande, podría responder que George Washington o Abraham Lincoln. Si le hubieras preguntado a un judío a principios del siglo I después de Cristo, sin duda habrían dicho que Moisés era el judío más grande. Moisés fue la personalidad mayor de la historia, los había rescatado de la esclavitud y les había dado la ley. El escritor de Hebreos les describe a los cristianos judíos cómo Jesús es más grande que Moisés. Su argumento es que a pesar de la grandeza de Moisés, Jesús juega en una liga completamente diferente. Eso lo vemos en Hebreos 3, versículo 1 en la versión Dios habla hoy, donde dice: gracias al cual profesamos nuestra fe. O como también lo dice en el versículo 3, ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. O en el versículo 5, Moisés fue fiel como siervo. Y en el versículo 6, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Los temas de los pasajes de hoy son los problemas y las angustias, los periodos de prueba y las dificultades y las tribulaciones. Según el Nuevo Testamento, el secreto para lidiar con ellos es considerar atentamente a Cristo Jesús. Yo les voy a invitar para que me acompañen al Salmo 119, desde el versículo 137 al 144. Vamos a estarlo leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Señor, tú eres justo y tus órdenes son correctas. Tú nos diste las leyes justas, podemos confiar en ellas. Estoy muy indignado porque mis enemigos olvidaron tu palabra. Está comprobado que tu promesa es digna de confianza, por eso tu siervo la ama. Puedo ser joven y despreciable, pero nunca olvido las instrucciones. Tu justicia es siempre correcta, tu enseñanza es la verdad. He sufrido mucho en la vida y he pasado por dificultades, pero tus mandamientos siempre me dan placer. Los mandatos son siempre justos, ayúdame a entenderlos para poder vivir. El primer punto que vamos a tratar en este devocional son los problemas y las angustias. En cualquier momento de nuestra vida suele haber un área que nos causa problemas y angustias. Puede ser algo en lo que nosotros mismos o algún miembro de nuestra familia o algún amigo cercano esté pasando, o algo que tenga que ver con nuestro trabajo secular o en nuestro ministerio. Aquí dice el pastor: recuerdo haber oído decir al pastor estadounidense Rick Warren cómo solía pensar que la vida era una serie de batallas seguidas de tiempos de bendición. Ahora él piensa que la vida es como transitar por dos carriles. Un carril es la bendición y el otro es la batalla. Ambos transcurren la misma carretera. Ciertamente el salmista pasó por tiempos de batalla, cuando en el versículo 143 dice: he caído en la angustia y la aflicción. ¿Cómo respondemos? La respuesta del salmista es seguir confiando en el Señor. Sigue creyendo que las palabras de Dios son dignas de tu confianza. Y eso nos lo dice en el versículo 138. Luego en el versículo 140 al 143 dice: tu siervo las ama. Tus mandamientos son su regocijo. Él fija sus pensamientos en Dios y le dice: Señor, tú eres justo. La gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor, y eso lo vemos en Romanos 19. Él es aquel en quien nosotros debemos fijar nuestros pensamientos, no en la situación que estemos atravesando, no en los problemas, no en las angustias, no en las cosas que nos hacen falta, sino en Él, que con Él lo tenemos todo. Yo le voy a invitar a que realice esta oración conmigo. Señor, gracias porque en tiempos de angustias y de problemas puedo fijar mis pensamientos en ti y confiar en tus promesas. Puedo creer que tú tienes la respuesta para todas estas situaciones en mi vida.
Por eso hoy confiamos en lo que tú has dicho de nosotros, no en lo que nosotros mismos vemos, en la situación en nuestra vida, sino en lo que tú ves en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a invitar también para que me acompañen a Hebreos 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 19 en la versión Palabra de Dios para Todos. Este capítulo se titula Jesús es más grande que Moisés. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Él fue fiel a Dios tal como Moisés fue miembro de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés porque él construye una casa. El que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios y siempre cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. A partir del versículo 7 se titula Permanezcan firmes, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se pongan como antes cuando se rebelaron contra Él. El día en que lo pusieron a prueba en el desierto, durante 40 años, sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo y dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quienes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Amén. El segundo punto de este devocional se titula Periodos de prueba. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Tarde o temprano, todos nosotros pasamos por periodos de prueba. En esos momentos, el reto es permanecer fieles a Dios, no endurecer nuestros corazones, sino mantenerlos blandos y sensibles hacia el Señor. Antes, por el contrario, no alejarnos de Él, sino acercarnos al trono de la gracia, para seguir confiando a pesar de todas las dificultades y desafíos de nuestra fe. Durante los periodos de prueba, crecemos en madurez espiritual, sabiduría, carácter y fidelidad. Cada vez que usted sienta hacer algo incorrecto, pero elige hacer lo correcto delante del Señor. Moisés fue fiel, pero Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo de fidelidad. Pasó años de preparación y por momentos de poderosa tentación en el desierto. Sin embargo, como lo indica el mensaje, él fue fiel en todo lo que Dios le mandó hacer. Esta carta fue escrita a un grupo de personas que estaban pasando por un tiempo de prueba y de persecución. Fue escrito para dar aliento a aferrarse y a aferrar su confianza y su esperanza en Cristo, inspirados por Jesús. Consideren atentamente a Cristo Jesús. En este pasaje el escritor cita el Salmo 95 desde el versículo 7 al 11. Curiosamente él no escribe como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo. Él cree claramente que el Espíritu Santo continúa hablando a los lectores por medio de las Escrituras de manera contemporánea. Al leer la Biblia hoy, espera que el Espíritu Santo
te hable. Cuando estés leyendo estos textos bíblicos, aproveche ese momento y dígale al Espíritu Santo que hable a su corazón, porque Él lo hace. No vaya a ser que nos suceda así como dice en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 19, que por la falta de fe no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Deposite el día de hoy su confianza en el Señor y crea que Él puede encargarse de todo. A pesar del momento de cumbre de la liberación de Egipto, el pueblo de Dios había caído en un periodo de prueba en el desierto. Esto supone una advertencia para nosotros. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso lo leímos en el versículo 12 al 13. Uno de los remedios para la incredulidad que el escritor destaca aquí es la comunidad. ¿Sí? Porque en el versículo 13 dice, anímense unos a otros cada día, no júzguense, no acusen, no critiquen. No habla de nada de eso, dice de animarse entre nosotros. Por eso es tan importante la comunidad La Luz, donde nosotros podemos animarnos cada día unos a otros para creer y confiar en el Señor. Por eso es tan importante ser parte de la comunidad cristiana, pasar tiempo con otros cristianos, animarse en unos a otros y edificar entre todos nuestra fe. Aquí el engaño del pecado resulta ser una expresión interesante. El pecado es engañoso. Si no fuera así, no pecaríamos. El pecado suele ir acompañado de un rótulo engañoso. Eso no es realmente un pecado y de todas maneras no te hará ningún daño. Pero cuando caemos en pecado se forman malos patrones, nuestra conciencia se encallece y nuestro corazón se endurece. Y no queremos ver, nos cegamos. En el centro del pecado está la incredulidad. Desde el jardín del Edén, el engaño del pecado nos ha hecho dudar de la bondad de Dios, de su amor por nosotros, de su palabra. Eso lo vemos en Génesis 3:1, cuando dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No es cierto, no van a morir. Antes de comerte la fruta prohibida, siempre te tragas una mentira acerca de Dios. Para nosotros, hoy sigue siendo lo mismo. Si realmente creyéramos en el amor de Dios por nosotros, su bondad y su palabra, entonces no caeríamos en el engaño del pecado. Por causa de sus quejas, el pueblo de Dios nunca entró en el reposo de Dios, lo cual era justo aquello que anhelaban. Muchas veces nosotros no confiamos en el Señor y perdemos bendiciones, perdemos tiempos de regocijo con nuestro Señor por andarnos quejando, por no confiar en Él. Ellos no confiaron en que Dios proveía, fueron incrédulos y no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad. Cuando no confiamos en Dios, perdemos la paz de Dios. Encuentra la paz fijando tus pensamientos en Jesús, confiando en Él y escuchándole mientras te habla a través de las Escrituras. Realiza esta oración conmigo en este momento. Señor, ayúdame hoy a fijar mis pensamientos en ti. Ayúdame a no vivir en temor, en angustia, en incredulidad, sino en confianza y en paz. A poner mi mirada y mis pensamientos en ti, para poder disfrutar de tu reposo. En Cristo Jesús. Amén. Yo les invito para que me acompañen. Vamos a estar leyendo Joel capítulo 1. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 1 en la versión Palabra de Dios para Todos. Destrucción de las cosechas. Se titula este capítulo. Este es el mensaje que el Señor le dio a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos líderes. Escuchen con atención, todos los habitantes del país. ¿Sucedió alguna vez algo parecido en su vida o en la vida de sus antepasados? Cuenten esto a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que no se comió la oruga, se lo comió la langosta. Lo que no se comió la langosta, se lo comió el pulgón. Y lo que no se comió el pulgón, se lo comió el saltamontes. Despiértense, borrachos, y lloren, que todos los bebedores de vino lloren amargamente, porque ya no tendrán más vino dulce para probar, porque una nación fuerte y numerosa invadió mi país. Sus armas son cortantes como los dientes de león y poderosas como su quijada. Ha arruinado mi vid y destrozado mi higuera, las peló completamente y las dejó desnudas sus ramas.
Joel dice, llora como una novia que no encuentra consuelo, tierra mía, y se viste de luto por la muerte de su prometido. Lloren amargamente, sacerdotes, siervos del Señor, porque ya no quedará vino ni grano para ofrecer en el templo del Señor. Hasta la tierra está de luto, porque los campos fueron destruidos, el trigo se ha echado a perder, y ya no hay más vino nuevo, y se acabó el aceite de oliva. Sientan dolor campesinos, sufran cuidadores de viñedos, por el trigo y la cebada, por la cosecha perdida. La vid se secó, se marchitó, la higuera también se secaron, los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. Por eso también se acabó la alegría de la gente. Vístanse de luto, sacerdotes, lloren amargamente, encargados del altar. Vengan, servidores de mi Dios, y pasen la noche de luto, porque ya no hay ofrenda de cereal ni ofrenda líquida en el templo de Dios. Organicen un día de ayuno, proclamen un día de descanso de los ancianos líderes y de todos los habitantes del país en el templo del Señor, su Dios, y pídanle a gritos al Señor. Llénense de temor porque se acerca el día del juicio del Señor. El Todopoderoso los destruirá con su fuerza. ¿No ven que ya no hay comida y se acabaron la alegría y las celebraciones en el templo de nuestro Dios? Las semillas se secaron bajo tierra sin dar fruto, los graneros están destruidos y los hilos derribados porque el trigo se marchitó. ¿Cómo se quejan los animales? El ganado anda perdido porque no hay pasto para comer. Hasta las ovejas están muriendo de hambre. Señor, ruego tu ayuda porque el fuego ha consumido los pastos del desierto y los árboles del campo. Aún los animales salvajes ruegan que los ayudes porque ya no hay agua en los ríos y el fuego ha quemado los pastos. Vamos a continuar leyendo Joel capítulo 2 desde el versículo 1 al 17. El día venidero del Señor. Anuncien con trompetas en Sión que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día justo del Señor. Será un día oscuro y deprimente como un día con nubes de tormenta, como la oscuridad se extiende por las montañas. Así vendrá un ejército grande y numeroso. Nunca ha existido un ejército como este ni existirá otro igual. El ejército destruirá la tierra como el fuego que todo lo consume antes de que pase. El país se parece al jardín del Edén, pero después de que lo destruyan parecerá un desierto. Nada escapa a la destrucción. Tienen aspecto de caballos y corren como caballos de combate. Se mueven haciendo ruido de carros de combate, cabalgando sobre las cumbres de las montañas. Suenan igual al fuego cuando quema el pasto seco, como un ejército numeroso en formación de batalla. Las naciones tiemblan de miedo ante él, todos los rostros palidecen. Corre hacia la batalla y como soldados escalan la muralla. Corre para atacar cada uno en su lugar sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno va por su línea. Si alguno resulta herido, los demás siguen su avance. Se lanzan contra la ciudad y trepan por las murallas. Se meten en las casas por las ventanas como ladrones. La tierra tiembla y el cielo se estremece ante ellos. El sol, la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor dirige a su ejército dándole órdenes. Su ejército es grandioso y los que cumplen sus órdenes son poderosos. De verdad que el día del Señor será un día grande y terrible. ¿Quién lo podrá soportar? El Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida, vuelvan al Señor su Dios compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad y que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. ¿Quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Toquen la trompeta en el monte de Sión, proclamen un ayuno y convoquen al pueblo. Reúnan al pueblo, que se purifique la asamblea, reúnan a los ancianos, traigan a los niños e incluso a los bebés, que los recién casados suspendan su luna de miel, que los sacerdotes y los siervos del Señor lloren entre el patio y el altar diciendo, ten compasión de tu pueblo, Señor. No dejes que las naciones se burlen de lo que es tuyo. Que no digan los demás pueblos, ¿dónde está su Dios? Amén. Aquí en el punto 3 de este devocional vamos a hablar de cuando ocurre un desastre. Cuando ocurre un desastre, nuestra comprensión de Dios corre peligro. Eso lo dice Eugene Peterson.
Hay momentos en que nos enfrentamos a una enfermedad inesperada o a la muerte de un ser querido o a una catástrofe nacional o una alteración social o una pérdida personal o una incertidumbre económica o la devastación provocada por desastres naturales. Y Peterson continúa. Es la tarea del profeta hacerse oír en aquellos momentos de catástrofe y aclarar quién es Dios y cómo actúa. El profeta Joel describe una época en la que aconteció un desastre, la gran devastación causada por una plaga de langostas. Aquello pudo ser un suceso real o una visión. Hubo una plaga de langostas que golpeó a Jerusalén en el año 915 a.C. La devastación que causó fue insólita. Sin insecticidas, un ejército de langostas es inquebrantable, imparable e invencible. Destruye los viñedos, arrasa con huertos y como resultado todas las cosechas se pierden. Entonces el ganado se queda sin nada que comer. Las langostas son como un tornado que se mueve a través de la tierra. ¡Ay de aquel día! El día en que el Señor, que ya se aproxima. Esta imagen de las langostas se recoge en el libro de Apocalipsis y se usa como una descripción de las tribulaciones del juicio final. Y eso ustedes también lo pueden leer en Apocalipsis 9, del 7 al 11. Jesús mismo usó el lenguaje de Joel 2 en una descripción del juicio venidero. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Véase el texto de Mateo 24, 29. Ahí lo pueden encontrar. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? A ninguno de nosotros nos gustan las disculpas tibias, ¿sí? Sin intención, pues a Dios tampoco le gustan. Él busca un arrepentimiento genuino. Él no quiere palabras, Él quiere nuestro corazón. Dice, vuélvasen a mí ahora mientras haya tiempo. Entrégueme en su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa de su dolor, sino que desgarren sus corazones. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestros corazones por completo, que regresemos a nuestro Dios, porque ahí mismo Él lo dice, que Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Nosotros no podemos tener una imagen distorsionada de nuestro Dios. Él no nos rechaza. Él es un Padre de amor que siempre está dispuesto a abrirnos sus brazos para recibirnos. En medio de estas profecías del juicio hay esperanza. Si nos volvemos a Dios, buscamos su perdón, ya no tenemos que tener miedo al juicio final. Joel usó una imagen de una trompeta que está siendo tocada para anunciar el día del juicio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo usa esta misma imagen para describir cómo Jesús ha conquistado la muerte y ha hecho posible el perdón y la salvación. Cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. La muerte ha sido devorada por la victoria, pero todo esto pasa gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo puede confirmar, esta palabra, en 1 Corintios 15, desde el versículo 52 al 57. Lo puede leer en cualquier versión. Realiza esta oración en este momento conmigo. Padre Celestial, gracias por ser misericordioso, compasivo y bondadoso y clemente. Ayúdame a fijar mis pensamientos en Jesús mientras espero con confianza el día de tu venida. Gracias, Señor. La pastora Pipa añade y deja un comentario interesante. En Hebreos 3:1, en la versión Dios habla hoy, lo leyó ella, consideran atentamente a Cristo Jesús. Fijar mis pensamientos a veces es como pastorear gatos. Mi mente tiende a estar en todas partes. Mantener mis pensamientos fijos requiere dejar de lado conscientemente la lista de tareas pendientes y organizarme con esa pequeña voz que es Dios. Hoy les quiero invitar para que Dios no sea una pequeña voz en nuestra cabeza, sino que sea una gran voz en nuestra vida, ¿sí? Donde nosotros podamos dejar de lado nuestras tareas seculares y darle la prioridad que Él se merece. Y podamos mantener nuestros pensamientos fijos en Él, siempre en Él, así estemos realizando múltiples tareas. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga.